Introducción a la física cuántica. Ya estamos en posición para disfrutar del momento. Frase del físico y filósofo valenciano Vicent Picó. Espero que al final del tema entendáis esta frase genial. Empezamos. Los primeros años del siglo XX aparecen algunas observaciones experimentales que no pueden ser explicadas con la física conocida hasta ese momento, la que todos llamamos física clásica. ¿Cuáles son esos hechos experimentales que no somos capaces de explicar con esa física clásica? Pues la radiación del cuerpo negro, algo tan dramático que incluso recibió nombre propio, la catástrofe ultravioleta. Tampoco somos capaces de explicar los espectros atómicos que se están observando. Y tampoco somos capaces de explicar el conocido efecto fotoeléctrico. Efecto, por ejemplo, muy utilizado actualmente, que permite que las puertas del Corte Inglés se abran cuando nosotros nos acercamos a ellas. Hablaremos más adelante sobre este efecto, pero vamos a empezar con el de la radiación del cuerpo negro. Bueno, de todo es sabido que cuando un cuerpo se calienta o se eleva su temperatura, este cuerpo emite una radiación que se denomina radiación térmica. Cuando se calienta un hierro, pues este hierro se pone al rojo, luego se pone blanco, luego se pone entre medio se pone amarillo. Esta radiación que emite se debe a su temperatura, pero no solo a su temperatura, porque en la mayoría de los casos la radiación que emite un cuerpo térmica, depende no solamente de la temperatura, sino también de la composición de este cuerpo. No obstante, es posible diseñar o imaginar un cuerpo que llamamos cuerpo negro, cuya radiación térmica solamente dependa de la temperatura y no de la composición de este cuerpo. Este cuerpo, además, su capacidad de absorción y de emisión de energía a cualquier longitud de onda es óptima, es ideal. Si queréis ver cómo sería un cuerpo negro o algo parecido lo más posible a un cuerpo negro, ojead los apuntes que os he proporcionado y veréis que tampoco es una cosa súper rara. Bien, aplicando las leyes conocidas de la termodinámica, dos investigadores, Rayleigh y Jeans, establecieron cómo debería ser la emisión de energía para cada longitud de onda de un cuerpo negro a una determinada temperatura. Esta gráfica que veis aquí. A 5.000 Kelvin, Rayleigh y Jeans supusieron que para cada longitud de onda la radiancia espectral de un cuerpo debería tener esta forma. La radiancia espectral es la potencia, es decir, la energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie y unidad de longitud de onda y unidad de ángulo sólido de un cuerpo. Es una forma de emitir una forma de medir la radiación que se emite. Entonces, si os fijáis, la predicción de Rayleigh y Jeans casi que se aproxima a lo observado. Esta gráfica azul sería lo observado, la gráfica negra sería la teórica. Se aproxima cuando las longitudes de onda son grandes. Es decir, en la parte del infrarrojo, en radiaciones poco energéticas. Sin embargo, en la parte ultravioleta, fijaos que es catastrófico la diferencia que existe entre la predicción teórica, que es esta, y el hecho experimental, que es este.
De hecho, lo que se observa experimentalmente es que el cuerpo efectivamente va aumentando su radiancia espectral, ¿vale? Pero llega un momento dado en que alcanza un máximo que es diferente para cada temperatura, pero que después decae de forma brutal la radiancia espectral, como digo, para longitudes de onda cortas, es decir, frecuencias altas, es decir, la zona del ultravioleta. De ahí que la discrepancia entre lo observado experimentalmente y lo que se predecía de forma teórica fuera tan radicalmente distinto, pues que fuera considerado prácticamente una catástrofe en el rango del ultravioleta fundamentalmente. Bueno, el que da solución a este problema es Max Planck, físico alemán, que en el año 1900 propone una solución exótica que llaman los físicos cuando se inventan algo para dar una respuesta a algo que se está observando. A ningún físico le gustan las soluciones exóticas, creo. De hecho, Planck pues no le hacía demasiado gracia esta propuesta que él hacía, pero, hombre, funcionaba. ¿Qué es lo que propone Planck? Pues Planck lo que propone es suponer que cada átomo del cuerpo negro se comporta como un pequeño oscilador armónico que vibra con una determinada frecuencia. Bueno, son términos que más o menos conocéis de temas anteriores. Cuando vibran estos osciladores, pues cambiando, pueden absorber o emitir energía en una cantidad proporcional a su frecuencia. Bien, ¿qué significa esto? Pues matemáticamente esa energía emitida o absorbida por el oscilador sería proporcional a la frecuencia y aparece esta constante de proporcionalidad que llamamos H. Esta constante de proporcionalidad, que sería la que relaciona la energía que emite o absorbe el oscilador con la frecuencia de oscilación de ese oscilador, es la conocida como constante de Planck, cuyo valor es el que tenéis aquí en la foto, en la pantalla. Fijaos, esta expresión de Planck es una expresión súper importante en la física, es importantísima. Y esta constante sale continuamente en todas las ecuaciones, en muchísimas ecuaciones de la física aparece la constante de Planck. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Bueno, pues esta hipótesis supone admitir que la energía no se emite o se absorbe de forma continua, sino que lo hace de forma discontinua. Fijaos que ya anteriormente, hace unos cuantos años, apareció Dalton con su teoría atómica, años o siglos, diciendo que la materia era discontinua. Eso supuso una revolución. Pues la revolución aquí está en decir que no solamente la materia es discontinua, sino la energía es discontinua. Y esos paquetes de energía recibieron el nombre de cuantos de energía. Esta energía, como digo, no se absorbe o no se emite de forma continua, sino de forma discontinua. Vaya, que no tenemos una manguera abierta en la que podemos coger el agua que queramos, sino que tenemos cubos de agua. Es verdad que esos cubos son muy pequeños, pero son cubos de agua. O un cubo o dos cubos, pero no puedo coger un cubo y medio. Esos paquetes, como digo, tienen que ser paquetes enteros, por lo tanto tienen que ser múltiplos de HF, donde ese n es lo que se conoce como número cuántico. Y seguimos con los espectros atómicos. Bien, situémonos en el átomo de Rutherford. Rutherford dice, los electrones están en capas, ¿vale? Una capa, otra capa, y cuando el electrón cae de una a otra, emite energía. Lo que ocurre es que Rutherford
no decía nada de cuáles eran esas capas. El electrón podía estar en cualquier sitio. Cuando el electrón pasara de un sitio a otro, al pasar de un sitio a otro, emitía energía. Si esa energía que emitía el electrón la recogíamos en un espectrógrafo, pues obteníamos un espectro. Lo que se esperaba, según Rutherford, era un espectro continuo, porque eran posibles todos los saltos electrónicos, todos los niveles eran posibles. Por tanto, son posibles todas las energías. Pero lo que se observa experimentalmente no es eso, sino que es esto, un espectro discontinuo. Vale, ya lo hemos liado. ¿Por qué discontinuo? Es decir, ¿por qué aparece esta raya aquí y aquí en medio no aparece nada, está negro? Esta raya es un salto de energía, esta raya es un salto de energía y aquí en medio no hay saltos de energía. Bien, vamos a ver, poquito a poco. Como digo, cada línea, esta del espectro, corresponde a una transición electrónica. Por tanto, ¿qué me dice este espectro? Que no son posibles todas las transiciones electrónicas. Bien, porque si fueran posibles todas las transiciones electrónicas, también habría rayas aquí, 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 aquí. Es decir, tendríamos un espectro continuo. Por tanto, los niveles electrónicos no pueden ser cualesquiera. Es decir, yo no puedo decir este nivel, este, todo. Tengo que decir, vale, este y este están prohibidos, no pueden ser. Tiene que ser este y este. Por tanto, la única transición posible es esta. Desaparece esta, que no es posible. Los niveles electrónicos no pueden ser cualesquiera, están cuantizados. Cuando se observan los espectros, lo que se observan son 5 grandes grupos de rayas. 5 grupos de rayas. Cada uno de esos grupos de rayas recibe un nombre. Son estos: Lyman, Balmer, Paschen, Brackett y Fum. Vale. Esto es un conjunto de 5 rayas. ¿Veis? Vale. Estas 5 rayas constituyen una serie. ¿Qué serie es? La de Balmer. Es la serie del óptico, la serie del espectro visible. ¿Qué son esas rayas? Si recordáis, si imagináis un átomo con sus niveles de energía del 1 al 7, fijaos que he dicho que esta de aquí es la segunda serie, la serie de Balmer, es la serie del visible. Vale, pues la serie de Balmer corresponde a saltos electrónicos desde cualquier nivel hasta el nivel 2, es decir, decaimientos electrónicos hasta el nivel 2. Vamos allá. Si yo tengo un electrón en el 3 y caigo al 2, al caer emito energía. Vale, esa energía tiene una determinada frecuencia, longitud de onda. Si yo la marco en el espectro, me aparece esta. Esta es el salto del 3 al 2. Del 4 al 2 es otro salto electrónico donde se libera energía y esa energía liberada resulta que es esta. Del 5 al 2 es la tercera línea. La tercera línea, cuando yo paso del 5 al 2, el electrón pierde energía que la emite en forma de un fotón que se recoge en la pantalla en esa posición debido a su longitud de onda. Por último, del 7, del 7 al 2, aquí este salto también emite un fotón y ese salto corresponde a esa línea. Es decir, que cada línea corresponde a un salto. Si os fijáis, aquí hay mucha más distancia que aquí, porque la diferencia de energía esta es mayor que esta. Y eso es porque este gráfico de aquí está muy bien para explicarlo, pero realmente no corresponde a la realidad, porque a medida que aumento en los niveles, estos niveles están cada vez más cerquita uno de otro. O sea, sería así
¿vale? Sería así los niveles. Por eso la diferencia entre saltos es cada vez más pequeña. Bien, esto como digo es la serie de Balmer, que sería saltos hasta el nivel 2. Por debajo la serie de Lyman, por encima la serie de Paschen, Braque y Fun. Bien, todo esto está muy bien a nivel cualitativo, pero vamos a hacer cuentas. ¿Cómo sería, cuál es la longitud de onda de esta radiación? Bien, el que obtiene una expresión que me proporcione la longitud de onda de esa radiación, es decir, un electrón que está en el 3 y pasa al 2, sale su línea aquí, ¿vale? La energía que emite un electrón al pasar del 3 al 2 está aquí, ¿vale? Pues eso tiene una longitud de onda. ¿Cuánto vale esa longitud de onda? Bien, eso lo obtiene el señor llamado Rydberg mediante una fórmula que tiene su nombre, que es esta de aquí. Y ahora vamos a pasar a explicar cada uno de los elementos de la fórmula de Rydberg, comenzando por R sub H, que es la llamada constante de Rydberg, lógico, para el hidrógeno, ¿vale? Es una constante para el átomo de hidrógeno. Bien, ¿cuánto vale esa constante? Esa constante vale ese valor que tenéis ahí y que no tenéis que memorizar porque se proporciona en los exámenes. ¿Y qué es M? Vale, pues M es el nivel al que cae el electrón, indica la serie. Por ejemplo, la serie de Balmer son saltos electrónicos al nivel 2. Por tanto, M valdría 2, es la serie de Balmer. La serie de Lyman son saltos electrónicos al nivel 1, es decir, M valdría 1. N es el nivel desde el que parte el electrón. Indica la línea correspondiente dentro de la serie. Por ejemplo, la primera línea de Balmer sería del nivel 3 al 2. M2, N3. La segunda línea de Balmer sería del 4 al 2. M2, N4. Y así. ¿De acuerdo? Esta fórmula, esta expresión, es una expresión empírica. Él no sabe por qué es esto, pero funciona la expresión, ¿vale? Obtiene la expresión y cuadra con los resultados experimentales. ¿Y quién es el que da una base teórica a esta fórmula de Rydberg? Pues lo hace Bohr con su átomo. Tenéis que repasar el modelo atómico de Bohr, porque cuando Bohr establece su átomo, el átomo de Bohr es un átomo a caballo entre la física clásica y la física cuántica. Cuando Bohr establece su modelo atómico, resulta que los cálculos que hace sobre niveles electrónicos, energías emitidas en las transiciones electrónicas, coincide con lo que predijo Rydberg en su expresión. Así que tenéis que repasar el modelo de Bohr. Y con esto terminamos el vídeo 1 de estos introducción a la física cuántica. Espero que lo hayáis entendido y si no, pues lo podéis ver cuantas veces queráis. Un saludo.